¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, el momento el que sea en que esté sintonizando este video. Hoy hablaremos de las facultades que tiene el Congreso de la Unión en materia de guerra. Inicialmente pues vamos a hablar un poquito de esto y cómo son, de acuerdo a los artículos que tenemos en nuestra Constitución actual, cómo es que estos se rigen y cuáles son las facultades que tiene el mismo ante una declaración de guerra. Ok, inicialmente en México la declaración de guerra es una facultad exclusivamente del Congreso de la Unión, aunque la defensa de nuestro país está a cargo del Poder Ejecutivo. Citando un poquito, voy a citar el artículo 73 constitucional, la fracción 12, nos dice que se le concede al Congreso de la Unión la exclusividad para declarar la guerra contra otra nación o en base a los datos que el presidente de la República se le presenten, vaya. Entonces, inicialmente tenemos tres fases o tres etapas en las que se puede dar una declaración de guerra por parte del Congreso de la Unión. Tenemos la iniciativa, la declaración y la terminación de la guerra. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y qué artículos contienen o bueno, qué artículos están destinados para estas etapas o fases que les menciono. Inicialmente tenemos la iniciativa. La iniciativa, como su nombre lo dice, es la etapa o es por donde se va a iniciar esta declaración. Se va a analizar qué datos tenemos, si es posible una declaración o no. Y bueno, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa a la ley del Congreso de la Unión. Estamos citando el artículo 89 de la fracción octava de nuestro constitucional y básicamente nos dice lo mismo, ¿no? Que para declarar una guerra en nombre de nuestro país, pues tenemos que revisar la ley previa que el Congreso de la Unión nos menciona. Posteriormente tenemos el artículo 73 constitucional, la fracción doceava. Aquí nos menciona que el Congreso no puede declarar una guerra, no puede hacer una declaración de guerra si no es en vista de los datos que se le presentaron al Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Vaya, pues que el Congreso no tiene la facultad, no la tiene, pero sin embargo hace oficial, una vez aprobado por los datos que se le presenten al Ejecutivo, tiene la facultad de declararlo, pero si no, antes no. Después tenemos la declaración. El Congreso no puede declarar la guerra si no es en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. Como mencionábamos, es el artículo anterior. El Congreso, pues vaya, no tiene esta facultad para declarar por sí sola una guerra hacia otro país o otra nación. Sino que tiene que revisar los datos que se tengan en esa situación, en ese momento, hacia el Poder Ejecutivo para revisarlos y una vez que el Ejecutivo nos diga que sí es posible, una vez revisado esto, el Congreso lo puede hacer, hacer oficial de cierta manera. Posteriormente también se nos hace mención del artículo que revisamos anteriormente en la iniciativa, que es el artículo 89, fracción octava, que para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Ok, esto como se los mencionaba al principio, pues el Congreso no puede declarar la guerra, pero una vez que el Ejecutivo lo ha confirmado. Es como redundar un poquito en lo mismo, pero van de la mano. Por último, pero no menos importante, tenemos la terminación de una guerra. Esta, como su nombre lo dice, pues es concluir, ¿no? Con la guerra, con la situación o con aquellos conflictos bélicos, ¿no? La guerra concluye habitualmente con la celebración de un tratado, lo cual corresponde al presidente de la República con la aprobación del Senado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que una vez, para ya concluir totalmente, o como hacemos el uso del término habitualmente, una guerra, pues esta se dará mediante contratos, bueno, no contratos, sino con tratados internacionales, una vez celebrados, o pactos, ¿verdad? Una vez celebrados por el presidente de la República y el presidente de la nación en contra, ¿no? Y como aquí lo menciona, esto únicamente le corresponde o es la facultad del presidente de nuestra República, de nuestro país, una vez aprobada con la aprobación del Senado, pero únicamente es facultad
del presidente. Posteriormente nos menciona en nuestra Constitución que las obligaciones de los mexicanos es tanto alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. O sea, todos estamos como ciudadanos mexicanos, tanto aquellos que hemos nacido en el país o que hemos sido naturalizados, tenemos la obligación de alistarnos y servir a nuestra nación, a nuestra patria, ya sea en la Guardia Nacional o en el Ejército Mexicano, en caso de guerras y posguerras o preguerras, ¿no? Igual, como nos menciona aquí, es defender nuestra independencia, nuestros derechos, nuestros símbolos patrios y en general, en aspectos generales, pues nuestro país. Aquellos instrumentos que tenemos destinados para hacer la guerra, pues son, como les comentaba anteriormente, el ejército y la Guardia Nacional. El ejército, pues principalmente se encarga de la defensa del territorio y la soberanía nacional, de garantizar la seguridad interior e instrumentar el plan DN3E en casos de desastres. O sea, es decir, que el ejército se encarga de las guerras terrestres, ¿no? Más que nada. Y posteriormente tenemos la Guardia Nacional, que el objetivo de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que le corresponden a las entidades federativas o municipios. Con esto podemos dar concluido este tema, que es muy relevante, que es muy interesante de alguna manera en cuanto a mi opinión personal, ya que podemos ver que el Congreso tiene infinidad de facultades dentro de nuestro país y de cómo sirve para esas facultades para el bienestar de nuestra nación. Y aquí mismo vemos cómo en caso de una posible guerra, el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra una vez y cuando se hayan revisado aquellos datos que se tengan al momento y que hayan sido aprobados o confirmados por el Poder Ejecutivo, que en este caso, como lo hemos visto durante el curso, está encargado del presidente de la República. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo en los comentarios y igual si puedo contestarles de inmediato, lo haré con mucho gusto. Gracias por sintonizar y ver el video. Hasta luego.